estar con los hermanos para el Señor este día de estudios. Creo que es un privilegio, es un honor, hermanos, lo digo de corazón, reunirnos, aunque hoy estamos poquitos, pero los que estemos, para estudiar la palabra del Señor. Vamos a comenzar primeramente a orar y te pido por favor que nos lo tomemos ahora en serio, ¿vale? Nos hemos reído, te adoramos, es precioso y disfrutamos, pero vamos a ponernos en un momento serio, hermanos, y vamos a presentarnos delante del Señor para que Él pues prepare nuestra tierra, nuestro corazón para recibir el estudio de la palabra. Comienza a hablar con el Señor. Gracias, Espíritu Santo. te amo, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Denis, comienza a orar al Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque me dejas adorar y ensalzar tu santo Adoramos divino tu nombre, nombre. Señor. Muchas gracias porque me dejas reunirme con mis hermanos para estudiar tu palabra, Jesús. Muchas gracias por mi hermano Israel, Señor, hoy aquí. Te ruego a mi alma, Señor, que tú lo bendigas de una manera especial y que te muestres a su vida, Señor. Te ruego, Señor, por los estudios de esta noche, Señor. Te ruega a mi alma que te uses de tu siervo, Jesús, y que vengas hablando a través de tu siervo, Señor, a través de tu existencia, Señor, porque queremos conocerte más de cerca. Te ruega a mi alma que nos ayudes a enamorarnos de tu palabra. Te amo. Que nos ayudes a valorar tu palabra, Jesús. Muchas gracias por todos los mártires que han sufrido por tu palabra, que incluso han llegado a dar su propia vida para que hoy la podamos tener en nuestras manos y la podamos leer, Señor. Muchísimas gracias por tu palabra. Te ruego que nos enamores de tu palabra, Señor, y que produzcas en nosotros el querer como el hacer por tu buena y santa y divina voluntad, Señor. Te ruego, Señor, que abras las ventanas de los cielos y que tu gloria descienda en este lugar, Señor. Que tu Espíritu sea manifestado de una manera sobrenatural, Jesús. Que los ángeles anhelen ver, Señor, este estudio. Muchas gracias, Jesús. Te lo presento a ti todo en el nombre del Padre, del Hijo y con la fuerza del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, Señor Jesús. Te amo, te quiero, Jesús. Sigo orando al Señor. Señor y mi Padre Celestial, gracias te da mi vida, Dios mío, porque un día más nos permite, Señor Jesucristo, reunirnos para darte la gloria y la honra, mi Señor. Gracias por permitirnos, Dios mío, poder estudiar, Señor Jesucristo, tu existencia. Gracias, Señor, por darnos, Dios mío, el privilegio de tu palabra. Por favor, Señor Jesucristo, toma a tu siervo, Dios mío, por favor. Dale, Dios mío, por favor, la capacidad de compartir este estudio, Dios mío. Por favor, Señor, a nosotros danos la capacidad de poder entenderlo, Dios mío. Te amo y te Gracias, quiero. Señor Jesucristo, por el hermano Israel que hoy ha acudido, Dios mío. Amén. Por favor, Dios mío, Señor, te pido que lo bendigas de una manera especial. Amén. Todo lo dejo en tus maravillosas manos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar todos juntos una alabancica. Amén. Y vamos a entonarla todos a la vez. Amén. Adelante, José. Comienza a cantar un poco al Señor. Y te amo, cierra tus te ojos, quiero. abre tu corazón y comienza a cantar al Señor. Comienza a hablar con Él. Quítame la melodía de que se me había solo de, por favor. Te adora mi alma. Te adoro, te adoro, te adoro, Padre. Te adoro, te adoro. Te ama mi vida. Te adoro, Te necesitamos, Jesús. Aparece en este lugar. Padre. Espíritu Santo, te amamos, te imploramos. Te entrego mi vida, te entrego todo, 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 Padre. Mi verdadero amor eres tú, Señor. Amén. Mi verdadero amor eres tú, Señor. Si estuviera frente a ti, Te alabo. no sabría qué decir, solo te puedo adorar. Si estuviera frente a ti, no sabría qué decir, solo te puedo Para ti la gloria, adorar.
te adoraré, 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 te adoraré. Te alabo, Jesús. Todos los días de mi vida te adoraré, para los restos de mi vida te adoraré, con herida o sin herida, Amén. porque en una cruz por tu muerte diste vida. Te adoro a ti, Padre, te quiero. Te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré. No hay nadie como Díselo al Él, Señor. nadie como Él, no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, como Jesús de Nazaret. Es que no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, como Jesús de Nazaret. Te alabamos, Rey de Gloria. Gracias, Espíritu, gracias. Te honramos Date a la ti. gloria, Jesús. Unos minutos más. Sigo orando al Señor. Queremos. Te adora mi alma, Jesús. Ay, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Para ti la gloria, Espíritu Santo. Gracias. Comparable Dios de Israel. Por los enfermos un momento, vamos a orar por el hermano Arturo, que hoy he visto un vídeo que está mejorando por la gracia del Señor. Vamos a orar, hermanos, por tantos enfermos. Pedían oración, hermanos, por el hermano Eugenio de Palma, que le han dado, creo que varios infartos, está grave en la UCI. Entonces vamos a unirnos, hermanos, con empatía por esta petición, amén, por esta necesidad. Hermano Jesús, haz esta oración. Te amo, Jesús. Gracias. Señor, mi Padre Celestial, Pon tus manos, Señor, sobre cada uno de esta noche, nosotros. Dios mío, en tu santa y bendita presencia, Padre. Mira Gracias tu porque una siervo. vez más, Señor, tú tienes misericordia de nosotros, Señor. Aparta, Y podemos Dios venir, mío, Señor, toda con un enfermedad, corazón humillado, toda Señor, dolencia. para rendirte adoración, Dios mío. Gracias por los jóvenes que Por estamos tu llaga aquí, Dios nosotros mío, fuimos para curados. darte la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias por mi hermano Israel, Señor, que está entre nosotros, Señor. Para que tú hoy, Señor, lo bendigas de una manera especial. Te quiero. Señor mío, y que tú lo trates de una manera especial, Padre. Te ruega mi alma, Señor mío, por la petición puesta por tu siervo, Señor. Mira a los enfermos de tu pueblo, Señor mío. Y te ruega mi alma, Señor mío, que tú mandes tu palabra de sanidad, Señor mío, porque en tu palabra lo dices, Señor. Gracias, Dios mío, porque sé que tú lo vas a hacer, Señor mío. Te ruega mi alma, Señor, por el tío Arturo, Señor, por el Eugenio de Palma, Señor mío, por todos los enfermos de tu pueblo, Señor mío, que tú lo sabes, Señor. Te ruega mi alma, Señor mío, que tú te muestres con tu ternura, Señor, y tu amor, Señor. Que tú, Señor, tengas piedad de ellos, Señor, que tú vayas entre ellos y los abraces como nunca, Señor, hayan experimentado, Señor. Piádate. Abrázalos, Dios mío, susúrrales, Señor, dales paciencia y tranquilidad en medio de este problema, Señor. Aparta todo daño, todo dolor, Dios mío, en tu nombre, Señor. Gracias, Dios mío, proclamamos victoria, Señor, en tu nombre, porque sé que tú lo vas a hacer, Señor. Gracias por todas las cosas, Señor. Sigue bendiciendo este estudio, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Damos un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, precioso Jesús. Amén. Bueno, hermanos, es un privilegio que el Señor me concede en esta hora de poder dirigirme a todos vosotros. Amén. Hablaba con el hermano Calé. Ya sabéis que estábamos estudiando Lucas y que de golpe pues dejamos de estudiarlo.
sencillamente es porque hablando con el hermano Calé vimos conveniente, porque creo, se lo dije yo claro, que Mateo y Lucas pues creo que eran un poquito igual y creo que no estaba sirviendo para bien en ese momento. Entonces, si el Señor lo permite, lo tomaremos en otro momento. Pero estos días atrás me decía el hermano Calé, líder, que empezáramos a estudiar, me proponía pues algún tema, y entre ellos teología propia. Y creo que lo vimos muy conveniente y muy de Dios. Me gustaría, hermanos, que aprovecharíamos estas clases. Amén. Porque van a ser de verdad de mucha bendición. Van a traer crecimiento, que es lo importante. Y eso es lo que buscamos con los estudios. Los estudios no es para engrandecer nuestro ego, para saber más. Sencillamente venimos necesitados, diciéndole al Señor que no tenemos, que no podemos y que necesitamos de los estudios, de su palabra, para crecer, para ser edificados por Él. Vamos a empezar a estudiar, hermanos, teología propia. La teología propia sencillamente es la doctrina de Dios, la doctrina del ser de Dios. Teo, que es teos, viene a significar Dios, y logía es conocimiento, estudio. Entonces, teología propia de Dios es el estudio propio del ser de Dios. Vamos a estudiar, hermanos, la naturaleza de Dios, su esencia, su carácter, su personalidad, su ira, cómo Él se enfada, cómo Él se alegra, lo que le agrada, su persona, sus atributos. Y creo que esto, hermanos, nos va a enriquecer muchísimo. Teología, hermanos, es en general, teología es la palabra, todas las doctrinas, pero luego está la teología propia, que es una rama de la teología sistemática que, como digo, nos va a enseñar a conocer un poco más en profundidad a Dios, su carácter, sus atributos, etc. Ahora bien, ¿puede el hombre llegar a conocer a Dios? ¿Puede el hombre llegar a conocer a Dios en su plenitud? La respuesta, hermanos, es que no. Creo que la aventura más grande que el hombre pueda desempeñar aquí en la tierra es conocer a Dios. Vivir con el deseo de conocerle es lo más grande que el hombre puede hacer en la tierra. Vivir estudiando, aprendiendo cada día más, conociendo a Dios a través de la oración, de la palabra, experimentándolo, es lo más grande que el hombre puede hacer en la tierra. Ahora bien, aunque viviéramos 1000 vidas y dedicáramos cada una de esas vidas al conocimiento de Dios, nunca llegaríamos a la plenitud del conocimiento de Dios. Sencillamente porque esa expresión en Dios no cabe. Decir, conozco a Dios completamente no cabe. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, somos limitados e incapaces. ¿Vale? Yo tengo principio y soy corto de días. Mira, yo por ejemplo, a Jesucito es mi cuñado, ¿no? Yo lo conozco, ¿vale? Pero yo realmente su corazón, sus pensamientos, lo que le angustia, en profundidad no lo conozco. Y aunque lo conozco toda mi vida, pero yo en esencia no lo conozco realmente. Pues es así con Él, cuanto no más con nuestro Dios. Claro. Dios no tiene principio ni tiene final, es eterno. Por eso, aunque yo quiera conocerlo completamente, esa expresión no cabe en Él. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Aunque dedicáramos toda nuestra vida, 1000 vidas, a conocerle, nunca lo llegaríamos a conocer completamente. Amén. Amén. Se me ha olvidado apuntar unos versos, pero lo vamos a leer muy rápido. Disculpadme. Mirad, Salmos 145:3, para que esto pues no sea quien lo diga yo, sino que lo veamos por la palabra de Dios. Salmos 145:3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, su grandeza es inescrutable. Eso dice Isaías 40. El verso se lo iba a dar a alguno de vosotros para que lo leyerais, pero se me ha ido. Isaías 40:28 dice: ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Bueno, y así pudiéramos leer, hermanos, más versos, de verdad que bastante más versos, de que a Dios no es posible conocerlo en su plenitud. Ahora bien, aunque no podemos llegarlo a conocerlo en su plenitud, sí que podemos llegar a conocerlo. Hay una, en teología propia se llama que Dios es incomprensible, que en su plenitud no podemos conocerle, pero sí que es conocible.
Él se ha revelado para que lo conozcamos. Y todo lo que necesitamos saber para conocer a Dios sencillamente está en su palabra. Su palabra está en su carácter, su personalidad, sus atributos, sus designios, lo que Él es, su esencia. Está implícita en las Escrituras. La palabra tiene vida. Amén. Tú cuando la lees, cuando la abres, estás empezando a ver el ser de Dios. ¿Vale? Dice Jeremías 9:24, no me he apuntado los versos, pero los voy a decir más o menos. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el valiente se alabe en su valentía. Alabes en esto si se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Amén. Si hay alguien que conoció a Cristo en la tierra, ese fue Pablo. Pablo, hermanos, le fue revelado pues las doctrinas más fundamentales del cristianismo. Cristología le fue revelado a Pablo, neumatología en Efesios, los dones del Espíritu en el orden, los requisitos para el obispado, la doctrina de la Iglesia, todo le fue revelado a Pablo. Y él conoció a Dios. Pero en los últimos momentos casi de su vida, siendo anciano, tiene que escribir Filipenses capítulo 3, verso 4. Y tiene que decir, si alguien tiene de qué gloriarse en la carne, ese soy yo. Dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Dice, pero cuántas cosas tenía yo como ganancia, las he desestimado como pérdida por amor a Cristo. Dice, y todo lo tengo por basura, y dice, a fin de conocerle. En ese momento Pablo era un anciano y había pasado muchos ratos con Dios. Había conocido a Dios de verdad que en profundidad. Pero en los últimos momentos casi de su vida tiene que decirle, todo lo tengo por basura a fin de conocerle. Me ha sido revelado mucho, lo he conocido mucho, pero aún me queda mucho más por conocerle. Y si tú dices, yo ya le conozco y a mí no me hace falta estudiar porque yo ya conozco a Dios, bueno, yo te digo que había uno que se llamaba Pablo, que sabía un poquitito más que nosotros de doctrina, que conocía a Dios un poquito más que nosotros, que tuvo que decir, todo lo tengo por basura a fin de conocerle. Por eso nunca podrás decir, conozco a Dios y no me hace falta más. Toda nuestra vida es un continuo aprendizaje de la esencia de Dios. Amén. Amén. Ahora bien, todo lo que hay que estudiar, esto es una introducción de la teología propia, aún no hemos entrado en el tema, es simplemente para saber lo que vamos a estudiar en esta materia. Todo lo que hay que estudiar, conocer o entender de Dios tiene que venir de la palabra. Todo tiene que venir de las Escrituras. ¿Saben por qué? Porque si viene del ser humano, si yo digo yo conozco a Dios, pero no porque me he centrado en las Escrituras y porque lo he visto en la palabra, el ser humano tiene una tendencia pecaminosa de distorsionar el ser de Dios. Por eso, todo lo que digamos de Dios tiene que estar centrado en la palabra. Si no, no sirve. Muy bien. Tiene que ser filtrado por la palabra de Dios. Y por ignorar la palabra de Dios hay tanta distorsión de su persona, tanta distorsión de su carácter, tanta distorsión de la doctrina, simplemente por ignorar la palabra, sencillamente. Y es por esta ignorancia que vienen tantas religiones distintas, tantas ideales, tantos pensamientos contrarios a la palabra. Es por esto, hermanos, por ignorar la palabra, sencillamente. Ahora bien, para empezar a estudiar teología propia, hay que poner una base primordial e imprescindible. Una base que hay que ponerla sí o sí. Y que sin esta base todo lo que estudiemos de la persona de Dios se nos va a desvanecer de alguna forma. Y esta base es la existencia de Dios. Amén. Amén. ¿Por qué es importante estudiar la existencia de Dios? Porque si no, ¿qué hacemos aquí? Si Dios no existe, la palabra es mentira. Si Dios no existe, el libro que tenemos como sagrado y que de él depende nuestra vida, pues no tendría importancia. Si Dios no existe, la iglesia no sirve para nada. ¿Qué hacemos? No hay iglesia. Si no hay Dios, no hay fe. Si no existe Dios, no hay leyes morales. No hay nada, hermano. Todo se basa en este principio básico que hay que tener fundamentado, que es la existencia de Dios. Yo os voy a enseñar y os voy a, de alguna manera, demostrar que Dios existe, y ahora vais a querer por lo que yo diga. Yo simplemente vamos a estudiar esto para enriquecer más nuestra fe. ¿Por qué? Porque ya creemos en Dios. Ya lo hemos experimentado y no tenemos dudas, pero este estudio va a hacer crecer más nuestra fe. En el mundo, hermanos, hay muchas perspectivas no bíblicas acerca de lo que es Dios. Todo bien, hermanos, por no tener presente el mandamiento de Dios de que no te hagas ídolos
que no te hagas ídolos físicos y también mentales, porque hacemos a veces ídolos mentales y de ahí vienen, hermanos, todas las falsas doctrinas, todos los ideales y demás. Voy a decir algunas perspectivas para empezar de lo que el mundo entiende por Dios. De lo que el mundo entiende por Dios. Esto lo digo, hermanos, esto por ejemplo es pues principios de apología, que sería bueno que estudiáramos. En nuestra casa el hermano Ramón lo está estudiando, y más, hermanos, es una bendición. La apología es la defensa de la fe y cómo defender la creencia de lo que nosotros creemos pues ante el mundo y ante tanta ideología que Satanás se ha inventado en los hombres para desviarnos de la verdad. Y tenemos que estar preparados, y ahora más que nunca, hermanos, ya no sirve el culto de antes, antiguamente, de estar aquí toda la... No. Se tiene que levantar una generación preparados para la defensa de la fe, porque nos vienen tiempos que dan miedo. Amén. Vienen tiempos, hermanos, que son escalofriantes para nuestros hijos. Da miedo, y tenemos que estar preparados. No hay excusas, tenemos que prepararnos en la palabra de Dios. Mirad, voy a decir algunas simplemente. Está, por ejemplo, el ateísmo. Son aquellas personas que en base a sus razonamientos concluyen y defienden que Dios no existe. Ellos creen que Dios no existe, que no hay Dios, no les cabe en la mente, no lo pueden filtrar, Dios no hay. Está el ateo dogmático que niega fervientemente la existencia de Dios. Está el ateo escéptico que no cree que la mente humana llegue a creer en Dios. Para el ateo escéptico, la mente humana no está capacitada para tener una fe en Dios. Está también el ateo capcioso, que dice que no hay pruebas, según ellos, de la existencia de Dios. Ahora veremos. Yo personalmente pienso que el ateo no existe. Yo pienso que el ateísmo no existe, porque por mucho que te digan que no existe, y lo vamos a ver, la idea de un Dios está en ellos, es inherente, nacen con esa idea, está implícita en ellos. Y por mucho que digan yo no creo, va a llegar momentos en su vida que van a decir, hay Dios. Por eso es imposible para mí el ateísmo y para mucha gente. El ateo no se preocupa por demostrar que Dios no existe, simplemente, según pues esta idea, no lo asimilan y viven como que no existiera. Por eso siempre que en la calle salgamos y que nos digan, yo soy ateo, no creo en Dios, pero que te argumenten y te digan, es que Dios no puede existir por esto y por lo otro, y es que no creo, ese no es ateo. Ese es agnóstico. Ese no es ateo. Porque si está preocupado por defender y defender, algo falla. Porque el que es ateo de verdad sencillamente no lo concibe y no se va a preocupar por defender. Claro. Y tenemos que tener presente esto. Están los agnósticos, que estos niegan la existencia de Dios, no niegan la existencia de Dios ni la afirman. No creen tener capacidad para afirmar algo. Como la ciencia no ha demostrado la existencia de Dios ni la ha desmentido, ellos tampoco. Entonces se ponen en un punto céntrico, en un punto medio. Yo no la afirmo, pero tampoco la desmiento. Y así se curan de espantos. Estas personas están más abiertas a compartir argumentos. Entonces sales a la calle y te dicen yo soy agnóstico, no niego ni afirmo que Dios exista. Esos tienen la mente más abierta a que puedas sembrar la palabra de Dios. Voy rápido para terminar con este tema. Está la evolución. Estos creen en un enfoque antisobrenatural de las cosas. Niegan que el hombre es creación divina y le atribuyen una evolución biológica. Es decir, que con los años el hombre ha ido evolucionando. El hombre ha ido evolucionando con el paso de los siglos, desde el Australopithecus, dicen ellos, hasta el hombre. Ahora tenemos que tener claro algo. La evolución no es ciencia. La evolución no es científica, es filosofía. La ciencia no ha demostrado el argumento de la evolución. No. Es una teoría filosófica. Ahora bien, la evolución es una religión. Porque tiene su líder, que es Darwin, y tiene sus creyentes, que es la religión evolucionista, claro. Se necesita fe para creer en esto. Ahora bien, lo que no quieren decir es que entre el hombre, entre el mono y el hombre, hay un eslabón perdido que aún no se ha encontrado. No se ha encontrado. Sin en cambio esto, pues no lo dicen, o no se dice mucho. Está el deísmo. Creen que hay un Dios, pero no como alguien... Escuchar esto, porque es interesante. Fijaros qué ideas, que es que no son humanas. Creen en un Dios, que hay un Dios, pero no como alguien con quien se puedan relacionar, sino que creó todo y se apartó. Como por ejemplo, un relojero que crea un reloj, lo ha creado, le da manecilla, le pone sus cosas, le da vuelta a esto, lo deja ahí y esto comienza a rolar y él se aparta.
Y el reloj pues sigue su curso, pero él se ha apartado. Eso es lo que creen los deístas, que Dios nos creó en su momento, creó todo lo que vemos, pero se apartó. Y ahora la tierra y nosotros seguimos una función natural, pero él apartado, ajeno de todo. Esto, hermanos, es bueno para ellos. ¿Por qué? Porque les exime de compromiso. El creer en esto les exime un compromiso, porque decir que Dios existe te compromete. Sin en cambio, fijaros lo que es Satanás, que es sigiloso. Si tú dices, yo creo en Dios, tengo un problema. ¿Por qué? Porque si creo en Dios, tengo que acatar sus leyes, tengo que acatar sus mandamientos y tengo que recibirle. Pero esta idea hace que crean en Dios, pero que no sea posible relacionarse con él. Fijaros qué fue. Los deístas incluso están en nuestras iglesias, no como doctrina, pero sí como algo práctico. Porque tú vas donde uno de estos y les vas a decir pues cualquier cosa de nuestra fe y la van a creer. Y van a decir, sí, yo la creo, y incluso se van a enfadar, pero aunque digan que Dios está, ellos no se relacionan con Dios. No tienen una relación y creen como que no, ellos no pueden relacionarse con Dios, no se relacionan, no viven realmente el Evangelio, pero creen. Es un deísta práctico, aunque no como ellos en doctrina. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, porque muchas veces estamos rodeados y tenemos que tener conciencia de esto. Si algo caracteriza a Dios, hermanos, a Dios es el deseo que tiene por tener una relación con nosotros. Dice que el Espíritu Santo nos anhela fervientemente, nos anhela. El Señor se reveló sencillamente para que le conozcamos. Dice Cristo, dice, esta es la vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, dice, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La palabra está llena, hermanos, del deseo de Dios de acercarse al hombre. Es para llorar. Pero fijaros las cosas que hace el Señor. Está también, ahora vamos a meternos un poquito en profundidad, a mí me daba miedo, hermano. Mirad qué ideas. Está el enoteísmo, que es la existencia de varios dioses, pero solo uno merece adoración. Solo uno. Los griegos, por ejemplo, creen muchos dioses, pero solamente Zeus es digno de adorar. En el Valhalla, en los nórdicos, creen, y yo pues hemos visto series así, creen que hay dioses, muchos dioses. Está Thor, está Odín, no el nuestro Odín, otro, y solamente Odín merece adoración, y en el Valhalla se sentarán todos juntos en la mesa y comerán con Odín, y a él solamente adoran. Fijaros, hermanos, qué cosas. Está el dinamismo. Todo lo que vemos ha sido creado por una fuerza cósmica, una energía vital que ha impulsado todo. Esto es lo que decía, con respeto, no estamos, amén, Fermín Trujillo, que dice, yo no sé lo que hay, pero sí que puede hacer algo vital, una energía, no sé cómo llamarlo. Pues él es dinamista. Fijaros, hermanos, creen que no lo atribuyen a Dios, sino a una energía suprema, algo que hay por ahí. Esto ya es el animismo. El animismo dice que la naturaleza está viva con espíritus personales que pueden hacer bienes o males. Por eso hay tanta gente que es adicta a las herbologías, o como se digan estas tiendas que venden plantas, porque van y le dicen, mira, esta es muy buena para esto y para lo otro, y se piensan que eso que compran tienen como en ellos pues un espíritu, qué sé yo, que les va a hacer bien. La capacidad de las plantas inherente en hacer bien al hombre, ¿no? Y creen en esto, tienen esa idea. Están los triteístas, que sostienen que hay tres dioses diferentes. Tres dioses. Nosotros no somos triteístas. Nosotros creemos en un solamente Dios. En uno, en tres personas, pero en un Dios. Estos creen en tres dioses. Está el politeísmo, y esto es la creencia de muchos dioses. Por ejemplo, Pablo, cuando fue a Grecia, se dio cuenta de que había muchos dioses. Y él se fijó en un Dios no conocido, y cuando se reveló a ellos dijo, he visto muchos dioses, pero hay uno que es el Dios no conocido y a esos vengo a presentar. Pablo es tremendo. En el tiempo de Moisés, por ejemplo, vemos que había en Egipto muchísimos dioses. Egipto, hermanos, siempre ha sido muy politeísta. Pero quiero decir algo porque me hace bien, y creo que os va a hacer bien. Cada plaga que Dios envió, tumbó a cada uno de sus dioses. Cada plaga que Dios envió, tumbó a cada uno de los ídolos que tenían los egipcios. Y os los voy a decir. Las aguas del Nilo en sangre, ¿saben lo que hizo Dios a través de Moisés? Que puso la vara en el río Nilo y se convirtió en sangre. Pues había una diosa que es Hapi, el espíritu del Nilo, encargado de proteger el río y sus corrientes. Ellos creían que el río estaba sobreprotegido por esta diosa y que nada podía pasar, pero viene Moisés, pone la vara y se llena de sangre.
y así tumbó a este dios. La plaga de las ranas. Estaba Hekek, diosa con cabeza de rana y cuerpo de mujer, que controlaba cada uno de los nacimientos de las ranas. Pues en ese momento se desbordaron, hermano. Está la plaga de los piojos, que este era Horus, un dios encargado de tener a Egipto limpio de plagas. Pues se llenaron las calles de Egipto de plagas, de piojos. Plaga de enfermedades en el ganado. Estos tres dioses: Atún, Ra y Hathor, encargados de proteger los animales que quedaran, encargados de proteger el ganado. Pero parece que estos dioses se quedaron impasibles mientras morían todos los animales, hermano. Está lo de las úlceras, heridas, llagas, esta plaga que vino a todo Egipto. Pues había un dios que se llamaba Imhotep, dios de la medicina. No pudo sanar a ningún egipcio herido, hermanos. Mientras todos se morían por las úlceras, por las llagas, por las heridas, se infectaban, empezaban, hermanos, a oler, de una forma nauseabunda. Sin en cambio, este dios no pudo hacer nada por sanarlos. Ellos iban a este dios, pero no pudo hacer nada. Está el granizo que Dios envió. Pues había un dios que se llamaba Nut, encargado de sostener el aire y el cielo. Pues no pudo impedir que toneladas de granizo cayeran en Egipto. Está la plaga de las langostas, y este era Anubis, dios encargado de los campos. No pudo detener que 4 langostas se acabaran con todos los campos. Está, hermano, en la oscuridad y las tinieblas, y aquí había un dios que se llamaba Ra, que es el dios del sol. No puede hacer nada para disipar la oscuridad. Iban donde este dios, pero las tinieblas y la oscuridad era tan densa que no lo podían mirar a un palmo de su cara. Fijaros, hermanos, está la muerte de los primogénitos, y este era Serket, dios de la protección de los egipcios, que fue incapaz de que el ángel de Jehová entrara en casa de los egipcios politeístas y acabara con sus reputaciones. ¿Para qué? Para dar a entender algo: el único Dios verdadero se llama Jehová. Amén. Gloria a su nombre. Amén. Yo lo alabo, hermanos. Gracias, Jesús. Está el monoteísmo. Un solo Dios, un ser personal, ético y distinto al mundo. El mundo procede de Él y Él lo conserva. Nosotros somos monoteístas. Creemos en un solo Dios, pero en 3 personas. Ahora bien, el monoteísmo de los musulmanes no es el mismo que el nuestro. Ellos también se declaran monoteístas, pero no es como nosotros. Nosotros declaramos que hay un solo Dios por las Escrituras y por la palabra, pero en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu. Y esto lo veremos, hermanos, con más claridad a medida de que vayamos haciendo estudios de la teología propia y llegamos hasta la Trinidad. Vale, todas estas perspectivas vienen de algo: de ignorar la palabra de Dios, de no conocer la verdad de las Escrituras. Todas estas ideas satánicas, hermanos, Satanás las han infiltrado en toda la humanidad sencillamente, y ellos no lo saben concebir ni de alguna manera reaccionar a la verdad, porque no tienen la verdad de las Escrituras. Siéntete dichoso que tú tienes la verdad de la palabra de Dios. No tengas de verdad, no tengamos este libro y el Evangelio que tenemos, hermanos, como algo que, no sé, algo que lo tenemos como diarios más. Tienes la verdad entre tus manos. Tienes a Cristo. Amén. Como la mente, hermanos, está entenebrecida por el pecado, la tendencia va a ser distorsionar el verdadero Dios. Satanás tiene un propósito con todas estas ideologías, con estas perspectivas, y es que al haber tanta multitud de pensamientos el mundo esté perdido, incluso se comiencen a cuestionar la existencia de Dios. Y es aquí cuando comenzamos a hablar un poco de la existencia del Dios verdadero y cómo actúa para hacerse notar. Los argumentos que yo pueda dar o que podamos dar y estudiar de la existencia de Dios no son científicos totalmente, porque la ciencia aún no ha demostrado, y no lo va a demostrar en la vida, que Dios existe, pero tampoco lo va a desmentir, jamás. No puede científicamente demostrarlo ni desmentirlo. Los argumentos que tenemos son filosóficos, pero que la ciencia también aporta para defenderlos. Y también, sobre todas las cosas, tenemos argumentos teológicos que van a darle veracidad completa a estos argumentos. Yo no voy a hablar de argumentos teológicos, pero sí que voy a fundamentar los argumentos filosóficos y científicos con la palabra de Dios. Mirad, para defender la existencia de Dios hay un argumento que se llama el argumento ontológico. Y pongamos mucha atención ahora, porque es fácil de entender, pero es necesario que estés atento. ¿Estáis bien, hermanos? Amén.
El argumento ontológico se trata de un monje llamado San Anselmo de Canterbury, un gran pensador llamado el doctor de la Iglesia por muchas generaciones, quien llegó, hermanos, a una conclusión, y es esta. Escuchad, si posiblemente Dios existe, entonces realmente existe. Si posiblemente Dios existe, entonces realmente existe. Porque ¿cómo es posible considerar que el ser más grande en la mente no sea el ser más grande en la realidad? Todos los hombres, y hay estudios científicos que lo afirman, sin que nadie les diga nada, todos los hombres y las personas que nacen, sin que nadie les diga nada, les habla de un Dios, van a tener la idea concebida de que hay un Dios. ¿Por qué? Porque en el momento que empiecen a estudiar un poco la vida, a ver lo que les rodea, van a llegar a una conclusión. Sin que nadie les diga nada, hay algo en ellos que les va a decir: hay algo supremo que ha tenido que crear todo esto. Tienen la idea de Dios implícita en su naturaleza, es algo inherente en el hombre desde su temprana edad. Todos en algún momento de sus vidas, meditando y pensando, llegan a este pensamiento. Y esto es un argumento irrefutable, porque la ciencia también lo corrobora. Todos los hombres tienen esa idea implícita. Y este argumento, hermanos, avalado, como digo, por filósofos y por científicos muy grandes, con argumentos sólidos, defiende que el simple hecho de que Dios, sin que nadie nos hable de Dios, que lo tengamos en la mente, eso es una evidencia de que Dios existe. Eso es una evidencia. Esto que defienden los filósofos y grandes pensadores, e incluso gran parte de científicos, la Biblia lo aclara. Y ahora lo vamos a entender mejor. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Me encanta la palabra, hermanos, porque es la que realmente da luz. Amén. Dice Romanos 1:19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. ¿A qué se refiere que lo que se conoce de Dios es evidente dentro de ellos? ¿A qué se refiere? A la conciencia. Dios creó al hombre con una conciencia, y en su conciencia dejó implícita la idea de él. En su conciencia dejó al hombre la idea y el pensamiento de su persona, inherente, implícito, sin que nadie les diga nada. Eso es lo que está diciendo este verso. De manera que sin que nadie les diga nada, como digo, ellos tienen en mente de que hay un Dios todopoderoso. Y esa es la idea que tienen. Y ahora sigue diciendo la palabra, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que no hay excusa. No tienen excusa. Amén. Amén. Es decir, el hombre, observando la creación, la naturaleza, el cuerpo humano, la sabiduría de los hombres, los animales, todo lo que es evidente en la tierra, pues esto les da a pensar que tiene que haber un creador. Por eso, hermanos, hay mucha gente que se ha ido a los nómadas, que viven en las selvas, apartados de la sociedad, apartados de las televisiones, apartados de las redes sociales, que nadie les ha dicho nada, y tienen sus dioses. ¿Por qué? Porque estos nómadas empezaron a ver todas las cosas y dijeron, hay un Dios. Pero ahora dice la palabra, 1:23. Pero esa idea implícita en ellos, ¿vale? Ahora dice, en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron cultos a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Por eso a la gente que no les ha sido predicada el Evangelio, como esos nómadas, tú vas donde ellos y adoran a los dioses, a las aves, a los cocodrilos, adoran al sol, se hacen ídolos, porque tienen la idea implícita de que hay un Dios, pero ¿cómo lo manifiestan de esa forma? Adorando a lo que para ellos pues puede ser Dios. Amén. Sencillamente, ¿por qué? Porque no les ha sido entregada la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios. Por eso este argumento dice que el hombre, por el simple hecho de pensar en la posibilidad de que Dios exista, sin que nadie le diga nada, es porque Dios existe. Y yo digo amén. Amén. Está el argumento cosmológico. Este argumento es, que todos lo hemos escuchado, efecto y causa. Todos hemos escuchado alguna vez que todo efecto tiene una causa. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Esto es una afirmación científica irrebatible. No hay nada en este mundo que veamos que no tenga una causa. Yo ahora os digo, este púlpito, lo veis, y es un efecto, ¿pero por qué? Porque ha habido una causa, que alguien lo ha creado, un carpintero ha venido, lo ha tallado, le ha dado forma, ¿vale? Y lo que vemos, pues nos da evidencia de que ha sido creado. La megafonía, los altavoces, las sillas, los bancos, las paredes, todo lo que vemos tiene una causa.
y es que ha sido creado. Amén. Ahora bien, ¿cómo responde la ciencia al efecto de la creación del universo? Si todo tiene una causa, todo efecto, todo lo que vemos tiene una causa, ¿a qué atribuimos la creación del universo? Algo complejo. Pues la ciencia responde así. Big Bang. Hace unos 13.800 años, millones de años, perdón, hace unos 13.800 millones de años, una de esas burbujas extremadamente condensada y muchísimo más pequeña que un átomo estalló repentinamente. Esa explosión, el Big Bang, desató una temperatura altísima y desde ese instante el universo se fue extendiendo, creando al mismo tiempo el espacio-tiempo. ¿Qué fe tienen? Soy bien, hermano. Vale, pues venga, vamos a... Es que es impresionante, es que... Vale, pues venga, vamos de alguna manera a aceptar esto. ¿Cuál es el efecto de la explosión del Big Bang? Si todo efecto tiene una causa y la ciencia lo avala, ¿vale? ¿Cuál es el efecto de la creación del universo? El Big Bang, ¿vale? ¿Cuál es la causa del Big Bang? ¿Cuál es la respuesta de ellos? Un átomo. ¿Sabéis lo que es un átomo? El elemento más pequeño que hay en la materia. Un grano de arena es mucho más grande que un átomo. Pues ellos dicen que algo más pequeño que un átomo. De alguna manera empezó a explosionar y desató lo que hemos leído. Y el universo se fue extendiendo, ¿vale? ¿Cómo responde la ciencia a qué causó el átomo? ¿Vale? ¿Cuál es entonces la causa del átomo? ¿Qué ha pasado con ese átomo? ¿Qué es eso? Y dicen ellos, la ciencia responde, siempre ha estado ahí. El universo es eterno y no tiene un principio. El cosmos siempre ha existido. Aunque estaba vacío, era la nada infinita. Pero es que ahora se contradicen porque crean otra ley que dice, la nada, nada da. De la nada, nada sale. ¿Me entendéis? Es algo que... Pero ellos dicen que de la nada, se creó este átomo y hubo una explosión y parece que es absurdo. ¿Vale? El problema es... Ahora empezamos a disfrutar. El problema es que han pasado los años y los científicos cada vez discrepan más sobre la eternidad del universo. Discrepan más. Han pasado los años, se han modernizado las cosas, yo qué sé, sus cosas. Y ahora discrepan más, hermanos, sobre la eternidad del universo. Ahora se ha ido gran parte de la ciencia, una gran parte de científicos se ha descubierto algo. Y saben que han descubierto que la energía usable se está acabando. La energía usable, hermanos, es estas cosas, las luces, lo que utilizamos, ¿no? Pues todo eso se está acabando. La energía, lo que vemos, la luz, de una manera, ¿cómo puedo decirlo? Directa, de una manera indirecta tiene que ver con el cosmos, con el sol. Pues ahora han descubierto, por eso está subiendo todas las facturas y todo esto, que la energía usable se está acabando. Entonces, si el universo tiene un eterno pasado, esto sería imposible. ¿Vale? Si el universo es eterno desde toda la vida, ¿por qué se está acabando ahora? No tiene sentido, ¿vale? Pero que el universo también dicen que se está expandiendo, y si lo está haciendo cada vez es porque tiene que haber tenido un principio, ¿vale? Ellos ahora ven con sus telescopios y ven que una galaxia, un planeta, una estrella está más alejada que hace 100 años. ¿Y eso qué les da evidencia? Que el universo se está expandiendo. Y si el universo se está expandiendo es porque antes ha sido más reducido. Y es porque ha tenido un comienzo. Y eso es lo que dice la ciencia. Y ahora viene un científico de talla mundial y hacen una conferencia de los científicos más grandes del siglo XX y XXI al principio, y hacen una conferencia y ahora dice este hombre, Alexander Vilenkin, la ciencia ya no se puede esconder detrás de un universo eterno en el pasado. Dice, no hay manera de escapar, hay que afrontar el problema de que el universo tiene un comienzo. Impresionante, hermano. Vale, todos estos científicos lo escuchan, ¿y qué responden los científicos? La ciencia con todo esto, que lo tienen que acatar porque esto es así, y ya está. Dice, si el universo no ha sido eterno, para que el universo tenga un comienzo, tiene que ser producido por algo. Y mira por lo que tiene que ser producido. Tiene que estar fuera del espacio-tiempo. Tiene que ser sin límite de espacio. Tiene que ser inmaterial. Y tiene que ser inmensamente poderoso. Voy a repetir. Fuera del espacio-tiempo, sin límite de espacio, inmaterial, inmensamente poderoso. Pero no se lo atribuyen a Dios, ¿eh? ¿A qué te recuerda esto? A Dios, ¿no? Yo creo que la mente es normal, ¿no? Pues ellos no se lo atribuyen a Dios, simplemente dicen lo que tiene que ser.
pero yo lo voy a decir. Fuera del espacio-tiempo, Salmos 94, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las Aleluya. vigilias de la noche. Sin límite de espacio, Job 11:7, descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso, es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Tiene que ser inmaterial. Segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es Espíritu. Amén. Y tiene que ser inmensamente poderoso. Apocalipsis 1:8, yo soy Alfa y Omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso. Amén. Fuerte el aplauso para Dios. Me encanta Dios. Y ahora más. Es impresionante, hermanos. Vamos a seguir un poco más. ¿Estáis bien? Amén, amén. Está el argumento moral. ¿Cuál es este? ¿Puede el hombre ser bueno objetivamente sin Dios? ¿Puede el hombre hacer obras buenas sin Dios? ¿Puede ser esto? Hay millones de personas que no creen en Dios, pero que su profesión son policías, son bomberos, y no porque les gustaba ser bombero, la acción, no, sencillamente porque quieren ayudar y porque se quieren entregar a esta buena causa. Por eso hay bomberos que se meten, hermanos, en lo más recóndito de una casa en llamas para sacar a gente. Y hacen cosas, hermanos, que no caben en nuestra mente. Hay gente no cristiana que da mucho dinero a asociaciones de animales para ayudar a la gente que no tiene dinero, ¿vale? Hay mucha gente que se van de misioneros a África sin ser cristianos, sencillamente porque quieren ayudar. Hay gente, y todos vamos a de alguna manera entender esto, hay gente que no son cristianos, pero que nosotros decimos tienen un corazón más grande que muchos cristianos. Y tienen mejores intenciones que muchos cristianos. Y son buenos. Todos conocemos gente así. Pues esto es una prueba de la existencia de Dios. ¿Por qué? Si Dios no existe, ¿qué fundamento permanece para la objetividad del bien y del mal? ¿Qué fundamento permanece para lo incorrecto y lo correcto? ¿Vale? Si Dios no existe, entonces los valores morales no existen. El amor, la justicia, la paz, la paciencia, todo lo que adquirimos de la palabra de Dios, eso no existirá. Dios desde el principio deja al hombre la ley moral. La ley moral. Y es que todos los hombres nacen con un sentido del bien y del mal implícito. Un niño, cuando va creciendo, se va dando de cuenta de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que es correcto e incorrecto. Se da de cuenta que el ayudar es bueno y el hacer lo malo y pegar a alguien es malo. Se dan de cuenta de que, ¿vale? Tienen esta diferencia, tienen esta ley moral. Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y dice, señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, esto nos está diciendo que el hombre tiene inteligencia. Dios lo que diseñó con eso. Y cuando dice que lo hicieron a su imagen y semejanza, está diciendo que puso su ley moral. ¿Vale? Dios, desde el principio, ha expresado su naturaleza por medio de mandamientos. Y estos mandamientos son deberes morales. Los animales, hermanos, no tienen obligaciones. Por eso vemos un gato que se come un ratón y no pasa nada, porque entendemos que no diferencian entre el bien y el mal. Es algo que sabe, que está en su naturaleza. Un cocodrilo se come un animal por ahí y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no tienen intelectualidad, no tienen conocimiento, no tienen esa ley. Pero el hombre la tiene implícita. Si Dios no existiera, no existiría ni el mal ni el bien. No existiría esta ley. Habría una diferencia ciega y despiadada de las cosas. Cada vez que alguien ateo, cada vez que alguien agnóstico dice que no es justo algo que está mal, algo hacen mal y dicen eso no es justo, están diciendo y están hablando inconscientemente de la palabra de Dios. Porque la moral de lo que está bien y lo que está mal la reveló Dios y el hombre lo tiene en la mente desde el principio sin saberlo. ¿Cuál es el problema? Que la moralidad de los hombres, esta ley, está de alguna manera condicionada por el pecado. ¿Vale? Está condicionada por el pecado. Es decir, por eso yo amo a la gente, por ejemplo, por cuando me hace bien, pero si me hace mal los odio y la gente me aplaude. Eso es moral humana. Pero es que cuando Cristo vino a la tierra, elevó la moralidad en su plenitud máxima, a su nivel máximo. Por eso dice en Mateo 5:43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced
bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Pero es evidente que el hombre tiene discernimiento entre el bien y el mal, y Dios es el único que pudo hacerlo. Es lo único. Escuchad esto. Este argumento, voy a poner estos ojos. Nos ha apagado la batería, ¿eh? Que se ha debido apagar. Vaya. Dale alguna melodía que pueda, que tenga datos. No os preocupéis. A lo mejor lo harías tú. Este argumento de la moral, la ciencia no lo puede explicar. Si ahora vosotros cogéis el móvil y decís, y ponéis, pero ponedlo si queréis ahora, o nada más que salga y lo ponéis, cosas que la ciencia no puede explicar. Os va a decir la Google, no puede explicar los conceptos éticos y morales. Porque el hombre desde que nace tiene conciencia del bien y del mal, de lo correcto o lo incorrecto. Eso la ciencia no lo puede expresar. Tampoco puede explicar la conciencia, lo que hemos hablado del argumento ontológico. No lo puede explicar por qué el hombre nace con conciencia. ¿Y qué no puede explicar tampoco la ciencia? Lo vais a leer luego, el misterio de la vida. ¿Por qué hay vida? No lo puede explicar. O sea que las cosas más fundamentales, la ciencia no la puede explicar. ¿Por qué? Porque sencillamente esto solamente se puede atribuir a un ser supremo que ha creado estas cosas. Amén. Que ha dejado la ley moral en nosotros implícita. Y yo digo amén. Amén. Mirad, voy a acabar con este argumento de la existencia de Dios, con este va a ser el último. Pero mirad, escuchad. El argumento, yo no lo sé decir bien, pero Ramón sí. Teleológico, ¿cómo se dice? Teleológico. Yo no lo sé decir bien, pero se va a entender. Este argumento, escuchad, es parecido al cosmológico, pero diferente. ¿Por qué? Porque el cosmológico nos expresa el porqué de las cosas. Yo veo este púlpito y entiendo que lo ha creado. Vale. El que ha dicho Ramón explica el para qué. Es decir, este argumento nos quiere mostrar la existencia de Dios a través del diseño fino de las cosas que vemos naturales. El diseño nos da evidencia de alguien que lo ha diseñado. ¿Vale? Hay muchísimas cosas que ni los científicos se atreven a decir que fueron obra del azar. Esta teoría la hemos escuchado, seguro que la habéis escuchado, del angeloso, pero esta teoría es de William Paley. Es decir, mirad, este reloj va de relojes hoy. Este reloj, ahora me lo veis y ahora me decís, Alma, qué bonito, ¿dónde te lo has comprado? Y ahora yo os digo, mirad, si no lo he comprado, resulta que el otro día yo estaba andando y vi un montón de chatarra, de hierro, de latón, de oro, de metales, que si lo pillaba el Josué gozaba. Pues ese montón. Y ahora he cogido un balón, le he pegado un balonazo, toda la materia saltó por los aires y ha caído en forma de esto que estáis viendo. Así lo tengo. Y se ha creado con la maquinaria que veis, con esto que gira, con las manecillas, con los primeros, con la ruletica esta, con todo esto. ¿Qué haréis vosotros? Os levantaríais y me pegaríais. Sí. No os enfadaríais, me pegaríais. Me pegaríais. Bueno, pues si para un simple reloj necesitamos creer en un relojero, yo personalmente creo, que el universo es un poquito más complejo. Un poquitito más complejo que un reloj. ¿Vale? Es decir, esta teoría enseña que el diseño da evidencia de que hay una mente inteligente detrás. Datos de la naturaleza. Hay tantos datos, he hablado antes un poquito con el Ramón, tantos datos en la naturaleza y en la vida diaria que nos hablan de un diseño que ha sido producido por un diseñador inteligente, que os lo prometo, necesitaríamos muchas clases para hablar de cada uno de ellos, pero muchas. Pero os voy a hablar muy fervientemente y muy cortamente con unos pocos. Vamos a empezar simplemente con el hombre. El cerebro humano. El cerebro humano. El contenido de información que hay en el cerebro humano, expresado en bytes, de esto del ordenador, puede ser comparable, escuchad, con el número total de conexiones entre las neuronas. Aproximadamente 100 trillones. Si esa información se escribiera, si todo lo que acumulamos aquí a lo largo de nuestra vida se pudiera escribir, llenaríamos unos 20 millones de tomos. Tantos como hay en las bibliotecas más inmensas del mundo. Hay bibliotecas en el mundo que no son como en tiendicas o en pabellones, son pueblos enteros que son una biblioteca.
Pues nuestra mente almacena lo que en todo ese juego entero lleno de libros hay. El equivalente a 20 millones de libros yacen en nuestra cabeza. Y todo esto en unas dimensiones que caben en 1,5 kg aproximadamente de cerebro. El cerebro tiene una velocidad del pensamiento a la palabra de 0,2. Tú ahora me vais hablando rápido, pero el cerebro antes lo procesa. Pero tiene una velocidad tan grande que sin tener que pensarlo mucho, yo lo puedo explicar, yo puedo hablar. ¿Vale? Fijaros lo que es el cerebro. Esto podríamos hablar del cerebro mucho más. Esto lo va a traer a un médico o alguien que examine el cerebro y que nos hable, porque es impresionante. Yo creo que el cerebro es un poquito más complejo que el ojo. ¿Vale? El ojo humano. El ojo humano es una complicada y precisa cámara que permite distinguir cosas lejanas y también enfocar detalles minúsculos. Se adapta a diferentes condiciones de luz y puede diferenciar entre miles y miles de variaciones de colores. Dice la ciencia que el ojo humano es un mecanismo tan complejo que pareciera ser diseñado al detalle. El ojo humano, hermanos, en profundidad, la córnea, el iris, todo lo que compone el ojo, parece ser diseñado a propósito, dice la ciencia. Darwin, el padre del evolucionismo, que inventó esta teoría, fijaros lo que dice del ojo. Antes de morir dice, el ojo, hasta el día de hoy, me produce escalofríos. Dice Darwin. ¿Por qué? Porque se da de cuenta de que no puede ser obra de la evolución. Porque está tan definidamente, tan detalladamente hecho el ojo, que nos habla de un diseñador. El ADN. En una sola gota de sangre pueden llenar una enciclopedia. En una sola gota de sangre pueden llenar una enciclopedia, un libro entero de detalles sobre tu vida. Una gota de tu sangre llena una enciclopedia llena de detalles sobre tu vida. Pero el cerebro no. Estoy a 0,3. Bueno, a lo que voy, hermanos. Fijaros la complejidad de una gota de sangre, lo que puede almacenar sobre nuestra vida. Una gota de sangre. Impresionante, hermanos. Yo creo que el ADN es un poco más complejo que un reloj. Vámonos un poquito a la naturaleza, simplemente 3 conceptos. El diseño del mar. Atención, el mar tiene una profundidad media de 3,2 kilómetros. Si sería un poquito más profundo, una profundidad media. Hay sitios que tienen más profundidad y otros menos, pero en extensión, una media de 3,2 a 3,9 kilómetros de profundidad tiene el mar. Si el mar sería un poquito más profundo, no se podría vivir por la cantidad de CO2 que habría, sería inmensa. Si habría menos profundidad, tampoco se podría vivir porque sería muy frío, porque durante el día el mar acumula la calor del sol, pero por la noche, de alguna manera, expulsa esa calor, lo libera, todo ese calor, para mantener la temperatura de la Tierra equilibrada. Si el mar sería más profundo, o menos profundo, no estaría de alguna manera la Tierra adecuadamente nivelada en cuanto al ecosistema, a lo que sentimos, a la temperatura que sentimos. Sería mucho más calor o mucho más frío. ¿Por qué? Porque el núcleo de la Tierra es comparable al Sol en grados de calor. Por eso el mar está perfectamente puesto a 3,2 kilómetros, de 3,9 a 3,9 kilómetros, para que todo sea perfecto. Yo creo que el mar y todo lo que hay dentro del mar es un poquito más complejo que el reloj. Los copos de nieve. No existe un copo de nieve que sea idéntico, hermano. En toda la historia que ha caído sobre la Tierra nieve, no hay un copo de nieve que sea igual al otro. Y esto la ciencia les vuela la cabeza. Nosotros decimos, bueno, estamos bien, pero la ciencia alucina. ¿Que es verdad? ¿No os hagáis? La ciencia alucina, hermanos, porque no. ¿Cómo puede ser posible que un copo de nieve no sea igual al otro? Jamás. ¿Cómo puede ser posible? Sencillamente porque hay una mente inteligente que lo ha permitido de esta forma. ¿Para qué? Para confundir a los sabios. Muy bien. Amén. Y hacer entendidos a los que somos más normalitos. Termino con esto referente a este tema. Grado de inclinación de la Tierra. El grado, hermanos, de inclinación de la Tierra es de 23 grados y permite la distribución perfecta de los rayos del Sol, para que una parte de la Tierra no se congele y la otra no se queme. La inclinación de la Tierra permite que el agua del mar sea líquida y fluya como a día de hoy. Si estaría más inclinada no sería posible. Está perfectamente inclinada a 23 grados, para que la vida sea posible en la Tierra.
Todo esto es un 1% de todo lo que hay en la Tierra, y podríamos hablar, hermanos, como digo, largo y tendido, que nos habla de un diseño que detrás hay una mente inteligente, un ser supremo que ha tenido que hacer todas las cosas. ¿Sabéis lo que dice la Biblia? ¿Sabéis lo que dice? Salmos 102:25. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Amén. Mirad, hermanos, si ahora ponemos en Google los científicos más grandes de la historia, ¿sabéis cuál va a salir en primer lugar más o menos, o en segundo o en tercero? Isaac Newton. Este hombre fue un físico, científico, inventor, alquimista y matemático inglés. Dedicó, hermanos, su vida a la ciencia y a la química, pero los 30 últimos años de la vida de este hombre, ¿sabéis a qué lo dedicó? Al libro sagrado que tenemos todos, a la Biblia. Isaac Newton, los 30 últimos años se hizo teólogo. Y si tú pones en internet, ponerlo todo lo que digo, lo pones luego todo. Si pones Isaac Newton, ¿sabes lo que va a salir? Que es teólogo. Isaac Newton, uno de los científicos más grandes. Bueno, este inventó las leyes newtonianas, que ya sabes, este hombre es el que estaba debajo de un árbol, se le cayó una manzana en la cabeza y dijo, ¿por qué la manzana no ha caído para arriba? O para un lado, ¿por qué me ha caído en línea recta en la cabeza? ¿Por qué? Y empezó a explicar las leyes de la fuerza, de la inercia y de la gravedad, que estas son las leyes newtonianas. ¿Qué es la ley de la fuerza, por ejemplo? Que yo ahora cojo este púlpito y lo comienzo a arrastrar, y lo puedo arrastrar, pero eso es la ley de la fuerza. La inercia es que yo quiero mover este púlpito, pero el peso de este púlpito quizás es más fuerte que yo y hace inercia hacia mí, de manera que no puedo moverlo. Eso es la ley de la inercia. Y la ley de la gravedad es, pues, el por qué estamos nosotros, yo puedo estar aquí de pie, porque el núcleo de la Tierra nos atrae. Nos atrae. Por eso ahora mismo yo puedo andar y hay coches y podemos vivir, porque el núcleo nos atrae y por eso podemos caminar y no nos vamos para arriba, ni para un lado, ni nada. Por eso los astronautas en el espacio no hay gravedad y vuelan. Amén. Esto es la ley de la fuerza, de la inercia y de la gravedad, explicado por un gitano. ¿Vale? Y descubrió, hermanos, a través de estas 3 leyes, 5 elementos, que sin estos no sería posible la Tierra y todo lo que vemos en la Tierra. 5 elementos. ¿Cuáles son estos elementos? El tiempo, la fuerza, la energía, el espacio y la materia. Y toda la ciencia dicen, así es. Y por eso lo tienen como uno de los científicos más grandes. Porque sin uno de estos elementos no sería posible la vida en la Tierra. No sería posible. Vale, dice la palabra del Señor, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El primer verso de la palabra de Dios tiene implícitos los 5 elementos necesarios para que la vida pueda existir. En el principio, tiempo. Creó fuerza. Dios, energía. Los cielos, espacio. Y la tierra, materia. Los 5 elementos para que la vida sea posible en la tierra. Lo repito, Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no haya excusa. ¡Dios existe! ¡Amén! ¡Gloria a su nombre! ¡Amén! De estos argumentos podríamos hablar más largo y tendido. Hay, hermanos, también, podríamos explicar, porque mirad, en la teología propia normalmente para la existencia de Dios hacen 2 o 3 clases, pero yo he querido hacerlo más o menos en una, porque se puede ver la existencia de Dios a través de la ciencia, la existencia de Dios a través de la filosofía y más cosas. Yo lo he querido más o menos pues entrelazar una con otra. Pero hay otra que a mí me impresiona y que es la que más me da veracidad de que Dios existe. ¿Saben cuál es? La evidencia de que Dios existe por las profecías. Esto es impresionante, hermanos. Estos argumentos proféticos no solo prueban la existencia de Dios, sino que nuestro Dios es el único verdadero. Amén. No solo prueban que Dios existe, sino que nuestro Dios es el único verdadero. Todo lo que hemos hablado pueden explicarnos de que hay un Dios, vale, pero nada más. Pero la profecía nos hablan de que nuestro Dios es el único verdadero. Si uno estudia el libro de Daniel,
se va a dar de cuenta de que es asombroso, porque el libro se escribió aproximadamente en el año 605 a.C. y Daniel habló incluso de cosas que iban a pasar incluso en el segundo siglo antes de Cristo. Y es impresionante, hermanos, la exactitud que tiene el libro de Daniel en cuanto a reyes, en cuanto a imperios, en cuanto a reyes menores que iban a salir de un reino más grande, y todo esto sin haber pasado todavía, y todo se cumplió a rajatabla. Si estudiamos las 70 semanas de Daniel, que lo estudió el hermano Caleb, y nos lo dio en un estudio, vamos a llegar a una conclusión. Si estudiamos las 70 semanas y todas las profecías, os lo prometo, vais a llegar a esta conclusión: Dios es real. Dios es real. Es que no hay otra. Por la exactitud de las profecías. Si nos vamos a Jeremías, el otro día lo prediqué. 70 años antes profetiza que iban a ser visitados por Dios y que los iban a dejar salir del imperio babilónico. A los 70 años, hermanos. Y no solamente esto, que Isaías, 250 años antes de que naciera Ciro, dice: Ciro será el que os libre. Y después de 250 años, pasan los 70 años de Jeremías y dice: en el primer año del reinado de Ciro, despertó el Señor el espíritu de Ciro y los empezó a dejar salir de Babilonia. Todo esto nos dice algo: que Dios existe y que es el único verdadero. Si nos vamos a Isaías, hermanos, a Miqueas, a Zacarías, nos vamos a dar cuenta de todas las profecías mesiánicas que hay, que se han cumplido a rajatabla en Cristo. Dice Miqueas: tú, Belén Éfrata, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las familias de Israel, de ti nacerá el que será Señor de Israel. ¿Y dónde nació Cristo? En Belén. Zacarías dice, nos habla de que vendrá en un pollino de asna, y él entró en un pollino de asna. Si nos vamos a Daniel, dice que el Hijo del Hombre se acercó hasta el anciano de días y le dijo al anciano de días: te doy dominio, poder y autoridad sobre todas las naciones de la tierra. Y Cristo, cuando llegó a la tierra, ¿qué empezó a decir? Hijo de hombre, se atribuía ese nombre. ¿Por qué? Para que los que escucharan se acordarían de la profecía de Daniel. ¿Y que era él el que se acercó al anciano de días? Es impresionante cómo se cumple en Isaías 750 años antes de que naciera Jesús. 750 años antes de que naciera Jesús, revela su nacimiento, su vida, su ministerio y su muerte. Tiene que decir: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y el espíritu de Jehová estará con él, espíritu de conocimiento y de verdad, espíritu de consejo y de sabiduría. Dice: y una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y será su nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Dice: el ministerio de aquel varón será como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad. Habla de Jesús. Y en su ministerio, en su muerte, hermanos, tiene que decir: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos más inatractivo para desearlo. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Reveló Isaías 53 la agonía que iba a pasar Jesús tal cual en la cruz. Esto me habla de algo, de que Dios existe y que es el único real. Amén. Amén. Gracias. Termino ya de verdad. ¿Cuál es el propósito de hablar de este tema? De todo lo que hemos hablado. ¿Cuál es el propósito, Josué, Denis, David? Que se crea que Dios existe. Vale, por mucha ciencia, por mucha filosofía, por mucha historia, por muchos argumentos que nos puedan decir demostrando que Dios existe, para el hombre natural no va a ser suficiente nunca. Por más que estudiemos, y esto a mí me quebranta, por más que estudiemos datos científicos, filosóficos, históricos de que Dios existe, para el hombre natural no va a ser suficiente. No. ¿Por qué? Porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados, está cegado y tiene el entendimiento entenebrecido. Es así, hermanos. Por eso, por más que le hables al hombre de argumentos científicos, filosóficos, sí, pueden razonarlos, ¿vale? Y el Espíritu Santo quizás puede hacer algo en ellos, pero no va a ser suficiente en general. No, ¿saben por qué? Porque sencillamente se necesita la palabra de Dios. Para creer se necesita la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso es lo que necesita el hombre para creer realmente. No datos científicos, filosóficos, que sí, que todo esto de alguna manera enriquece lo que podamos predicarles, les va a hacer bien, pero lo que convierte el alma y el corazón y da fe de que Dios es real es la palabra. Amén. Amén. Amén.
Cuando un hombre escucha la palabra, está atento, a través de la palabra se produce fe, se arrepiente de sus pecados, el Señor resucita su espíritu, da luz a su entendimiento entenebrecido y le quita la ceguera, de manera que ha resucitado, puede ver con claridad y su entendimiento, hay luz de la palabra de Dios y puede ver claramente que Dios es real. Solamente a través de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Gracias, Jesús. Lo más efectivo para que el hombre crea es la palabra. Ahora ya termino. ¿Cómo se presenta Dios en la Biblia? Dios de alguna forma pues tiene que explicar su existencia, su principio o algo. No sé, pues si yo ahora escribo algo sobre mí, un libro mío, empezaría pues yo nací en 1996, en tal sitio, pa' aquí, pa' allá, mis padres son tales, ¿vale? La presentación de Dios es esta. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No se presenta, Dios nunca ha defendido su existencia. Nunca. Nunca vas a ver un verso en la palabra que defienda su existencia, Dios mismo. Jamás. Simplemente se presenta por medio de la creación. Porque la creación es evidencia de la existencia de Dios. No hace falta decir más. Vemos la creación y vemos a Dios. Por eso Dios se presenta de esta forma. Dios a los incrédulos les llama simplemente necios. Hoy en día los incrédulos se creen más que aquellos. Dios los tiene así. Y yo no creo en Dios, esos ya de antiguos, eso no. Pero Dios dice, Salmos 53:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No existe Dios. Porque sencillamente es evidente la existencia de Dios. Pero vamos a preguntar a los primeros hombres que conocieron a Dios, que nos hablen un poco de su existencia. Los primeros hombres que se relacionaron con Dios pueden tener detalles de su principio, de que existe, de algo de Dios. Vamos a preguntar a los primeros. Abraham, Génesis 21:33. Y plantó Abraham un árbol de tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, que es Dios eterno. Vamos a preguntarle a Moisés, Salmo 92, desde siempre hasta siempre, desde siempre hasta siempre, desde antes que crearan las montañas, la tierra y el mundo, tú has sido nuestro Dios. No le atribuyen ni principio ni final. Los hombres que primero conocieron a Dios. Isaías 40:28. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? El Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dice Job, el primer hombre que se relacionó con Dios, o que más antiguo es en la cronología. Dice Job 36:26. Mira, lo dice así, dice, mira, Dios es más grande de lo que podemos comprender, y sus años no se pueden contar. No presentan su principio, porque Dios es eterno y es evidente que existe. Vámonos al nombre, porque en el nombre está implícito su carácter, nos dice cosas de él. Y vámonos al nombre del Tetragramatón, el nombre impronunciable de Dios, YHWH, YHWH. ¿Qué nos dice este nombre? ¿Qué significa? El que era, el que es y el que será, el Señor por los siglos de los siglos. Amén. Fuerte el aplauso para Dios. No sé, pero a mí me emociona. A mí me emociona ver, hermanos, tanto detalle que evidencia que Dios existe. Lo voy a decir y quiero que digáis a mí si lo creéis, si tenéis un poquito de sangre en las venas. Dios existe. Amén. Dios existe. Amén. Dios existe. Amén. Menos mal que existe, hermano. Y lo tenemos en el corazón, en el alma. Lo hemos aceptado como único salvador y dueño. Y no hay nada más grande y que ocupe un lugar más alto en nuestro corazón que Él. Lo hemos recibido por gracia, por medio de la fe. Lo mejor que tenemos es el Señor. Este es el principio de la teología propia de Dios. Después seguiremos hablando. Sé que este estudio ha sido muy amplio y muy largo, ¿vale? Lo sé. Pero es que he tenido que hacer así para no darlo más clases. Quería darlo todo en una. Después pues seguiremos estudiando pues el ser de Dios. Amén. ¿Qué te parece si empezamos a dar gracias al Señor? Simplemente cierra tus ojos un momento. Te alabo. Gracias. Y dale gracias porque el Señor se ha revelado. Porque lo tienes. Precioso Jesús. Gracias, Padre. Te amo. Que ama mi vida. Gracias, Señor. Porque a tiempo te hemos conocido, Señor. Adoro tu nombre. Ay, Señor. Haz una oración, David, al Señor. Y adelante. Gracias por tu asistencia. Te alabo. Gracias, Dios mío, en esta noche por este privilegio, Dios mío,
Gracias, Dios mío, por haber escuchado esta palabra, Dios mío. Muchas gracias, Dios mío, por tu gran amor, por tu misericordia, Dios mío. Gracias porque tú nos has creado, Dios mío. Gracias, Dios mío, porque tu brazo nos ha cortado, Señor. Porque tú, Señor, eres el creador de todas las cosas, del universo, Dios mío. Y gracias, Dios mío, porque tú tienes cuidado de nosotros, Dios mío. Porque somos tu creación, Dios mío, y tú no nos abandonas, Dios mío. Gracias, Dios mío, porque te hemos podido conocer, Dios mío. Porque solamente tú eres el Dios verdadero, Dios mío. Gracias porque te tenemos, Señor, en nuestro corazón. Gracias, Dios mío, por esta noche tan bendecida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Amén. La verdad que a mí Dios me ha bendecido mucho. Amén. La exposición de la palabra de Dios nos ha bendecido y nos ha hablado. Amén. La verdad que hay que tener mucha fe para ser ateo. Vaya. Hay que tener mucha fe para ser ateo. Amén. Pero nosotros le damos gracias a Dios. Amén, porque creemos con todo nuestro corazón de que Dios existe. Amén. Y aunque no tengamos argumentos, amén, pero lo experimentamos a diario en nuestras personas. Amén, que eso es lo más grande. Amén. Dios se ha revelado a nosotros por gracia y por misericordia. Amén. Así que creo, hermanos, que esta sección que hemos empezado de la teología propia a través de nuestro hermano Rancés, creo que van a ser clases muy bendecidas. Amén. Amén, donde vamos a poder conocer y profundizar en el ser de nuestro Dios, sus atributos, su personalidad, su carácter. Y creo que es algo, amén, importante, porque son temas que no despiertan emociones, pero son realmente temas que dan un verdadero crecimiento. Amén. Conocer a Dios a través de la palabra es lo que realmente trae crecimiento. A veces un mensaje devocional, pues es bueno. Hay mensajes que te hacen brincar de la silla, pero esto es palabra de Dios, es conocer a Dios. Y eso es lo que realmente nos hace crecer y madurar en Dios. Porque ya lo sabéis, los estudios no los estamos dando para entretenernos, ni para ocupar un tiempo, no, lo estamos dando porque yo personalmente quiero crecer en Dios. Quiero conocer más a Dios y no hay otra manera, Jesús, que es por medio de la palabra de Dios. Entonces os animo, apenas que ahora van a ser los lunes, pues que no falten, ¿vale? Y a los que han faltado, pues animarles también a que vengan en el nombre del Señor. Entonces, seguiremos así, una semana yo, seguimos con Mateo Eterno, y a la otra semana seguirá nuestro hermano Rancés con teología propia. Y nada, hermanos, y adelante en el nombre del Señor. Ya lo sabe bastante, el tema del retiro lo suspendimos por el tema de que coincidió que al otro día era una boda, la boda del Pichi Junior. Entonces iba a faltar bastante gente, iba gente que no iba a poder. Entonces lo hemos aplazado hasta nueva hora. Entonces